la parte comercial en cuanto a yo hacía una representación de algunas cosas hasta un momento en que llegó esta parte y dije, bueno, ustedes lo que tienen que empezar a hacer es esto nomás. Lo sacaron del tema. Entonces dentro del grupo Daniel Duarte es ingeniero mecánico, es un empresario, Energía es físico, ellos también son empresarios, ellos fueron los primeros que trajeron computadores en Colombia y las cámaras de grabación y las cámaras fotográficas. Su padre desde 1940 fue un empresario y empezó a traer tecnología por encima pues, de todos los pronósticos en cuanto a eso. Y igualmente mucha gente tiene diferentes ramas, diferentes campos. Cuando me sacaron, nosotros hacíamos esto por hobby. Lo de la hipnosis lo hacían por hobby. Nosotros lo hacíamos por hobby, nosotros nos reuníamos. Nosotros nos reuníamos. Empezaron a hacer ese. Yo llevo 15 años más o menos. ¿Y empezaste hace 15 años como un hobby? Sí, lo empezamos a hacer por hobby. Pero yo desde muy joven. Yo empecé desde muy joven en el tema. Porque cuando yo era un estudiante de bachillerato, a un sacerdote le escuché la palabra hipnosis. Y él enseñaba filosofía en los últimos grados de bachillerato. Y yo le decía, padre, yo necesito saber qué es eso. Venga. Y le decía, mijo, no le puedo enseñar porque la iglesia no puede. Yo no puedo enseñar. Yo, pero padre, usted sabe, usted no puede quedarse con lo que usted sabe, venga. Sí. Me decía, mi hijo, si me sancionan, me regañan, no puedo hacerlo. Entonces, a raíz de eso, nunca pues tuve los resultados con él. En ese tiempo, la facilidad del internet y todo lo que tenemos ahorita no estaba. Era muy difícil. Nosotros éramos bibliotecarios. Entonces yo me convertí en un de biblioteca. Estudiando todo. Sí, yo no me sentaba con la gente, ni me iba para la cafetería, ni me iba para los espacios, sino que yo salía del salón de clase y me iba a la biblioteca. Obsesionado por... Y yo necesito encontrar qué es lo que hay aquí, qué es el cuento, cuál es la historia, todo eso. Haciendo pues todo ese trabajo, yo me puse a leer libros de filosofía, de medicina, de psicología, y me puse a mirar una cantidad de cosas, pero yo no encontraba el tema como tal, que lo explicaran abiertamente, que dijeran que era cómo funcionaba y todo eso. Fue pasando el tiempo, pero yo nunca perdía la esperanza. Yo conocí una medium y hablando con esa medium una vez, ella me dijo, Fernando, vos tenés algo que vos tenés que hacer. Y yo pues, yo conozco tu trabajo y todo, pero yo con tu trabajo no sé. Le dije, yo tengo una idea. Le dije, hipnosis. Y me dije, me gusta que Aurelio Mejía. O sea, tú tenías el sueño. Sí, yo ya lo tenía. Yo ya lo venía buscando hacía mucho tiempo. ¿Y Aurelio Mejía es de dónde? Aurelio Mejía es de Medellín. Aurelio Mejía es una empresaria de Medellín. La familia Mejía tiene una empresa que trae productos, trae muchas cosas. Actualmente ellos ya no están especializados en alguna cosa, sino que son unos importadores de tecnología, tecnología, traen motos, traen baterías, traen cosas extrañas y cosas raras que están en el mercado de diferentes partes. Sí. Entonces me puse a buscar a Aurelio Mejía. Me dijeron que Aurelio Mejía dictaba unas conferencias en Envigado, pensaban en Itagüí. Yo venía a Itagüí a buscarlo en la biblioteca de Itagüí. Me decían que él hacía una conferencia de un domingo y yo venía los 4 domingos del mes y no lo encontraba. Me decían que en la biblioteca pública. Y lo buscaba y yo decía, pero ¿dónde encuentro ayuda de este tipo? Todavía el internet no estaba tan fácil. ¿Ya? Aparte de que le decís Google sí, y ya te aparece el aparte de que en ese momento lo único que la tecnología más avanzada que nosotros usábamos era el Viper, que nos enviaba el mensaje. Era bueno. Era muy rico que les llegara un Viper, ¿cierto? El Viper. Que a mí me pasó una historia con el Viper, me pegaron una mamada de gallo con el Viper, que mejor dicho. Entonces, dentro de todo ese tema, yo buscando y todo eso, un día volví donde la medio
y me puse a hablar con el esposo de ella. Y me dijo, Fernando, es que es en Envigado. Y yo, pero yo lo venía ya buscando hace mucho tiempo. Y cuando yo escuché Aurelio Mejía, era como si yo ya lo conociera de mucho tiempo atrás. Yo decía, a mí ese nombre me suena, yo tengo un enlace con él. Y me fui por Envigado. Entonces averigué y me dijeron que el primer domingo del mes llegué a Envigado. A la biblioteca. Y llegué a las 9 de la mañana. Pero eran las 10 de la mañana. Eran las 10 de la mañana. Entonces ya pregunté y me dijeron que sí, que era ahí, pero que eran las 10 de la mañana. Y dije, bueno, me quedo. ¿Y todavía está los domingos allá? Ya no. No, la biblioteca no la quitaron. Yo fui el que terminé las conferencias allá. Aurelio estaba en diferentes partes del mundo. ¿Y tú seguías ahí? Y yo seguí, él me heredó a mí todo eso. Él tenía algunos mucho más antiguos que yo. Y te los dio a ti. Pero él se identificó más conmigo. El primer día que yo me fui me encontré con Aurelio Mejía. ¿Sentiste la conexión de vidas anteriores? Sí, me imagino. Yo sentí, él llegó y empezó, cuadró el carro y empezó a bajar los equipos de sonido y todo, ahí los tengo. Aquí los tengo. También los heredaste. Eso lo tengo ahí. Eso no es mío, eso es de él. Que él me diga, pero aquí están. Pero ahí están. Sí. Él nunca me entregó pues, documentos de que quédate con eso, va a hacer eso, ¿no? Yo terminé las conferencias y aquí yo guardaba aquí todo. Entonces, en medio de toda la historia, Aurelio Mejía llega. Yo me pongo a ayudarle a descargar las cosas del carro para entrar a la biblioteca para que él instale todos sus equipos. Y él me saluda como si ya nos conociéramos de mucho tiempo atrás. Y el saludo de él es muy sencillo: hola maestro. De una vez ya te identificó que tú tenías ese. Entonces él me dijo, hola maestro. Y me puso a conversar con él. ¿Ya? El día que yo fui con él, entonces él me entregó el libro que él escribió sobre la parte de la hipnosis. Me dijo, llévatelo. De una vez. Llévatelo. Entonces yo lo cogí y me lo llevé y me puse a leerlo. Eso lo devoré. 2 días. Eso lo devoré y empecé a trabajar en una cosa y la otra. Volví a la próxima conferencia del mes siguiente. Igualmente le ayudé a descargar las cosas, una cosa y la otra. Y era pendiente de detalles. Sí. Pero él tenía personas que ya hacían hipnosis, gente muy vieja. Entre ellos está Hugo Betancur, una persona a la que amo mucho. Hugo Betancur es un médico. Alguna vez le dije, Hugo, me puse a conversar con él. En la segunda vez que yo iba, él iba frecuentemente. Iban abogados, médicos, que venían con Aurelio, que lo habían conocido, que se habían pegado pues a todo el conocimiento de Aurelio. El segundo mes que yo fui, yo me puse a hablar con Hugo Betancur y le dije, haceme una hipnosis. Entonces me puse a conversar con él y me dijo, hermano, yo no le hago una hipnosis a usted. Y yo, ¿por qué no, doctor? Me dijo, no, porque usted está para que usted las haga, usted no vino a hacérsela, usted vino a hacerlas. Y yo, este man está loco. Sí. Pues, de todas maneras, yo seguía estudiando algunos textos que Aurelio me recomendó, algunas cositas que él tenía, y empecé a trabajar, a leer, a mirar, cosas y nada. Llegó el tercer mes, la tercera vez que yo iba a la conferencia. Yo estoy sentado y me sentó una señora, y me dijo, ¿usted es mi Fernando? Y yo, sí señora. No, que don Aurelio me dijo que me atendiera. ¿Cómo así? ¿Cómo así que la atienda? Y yo, ¿cómo así que la atienda? Y me dijo, sí, él me dijo que me iba usted, que usted me iba a atender. O sea, entró quedando y no pedí fila. Y yo, está raro. Y entonces le dije yo, vení, conversemos a ver, ¿en qué te puedo ayudar? Y me senté a conversar con ella, le hice una serie de preguntas, me di cuenta y le dije, venga, pues miremos a ver qué sale. ¿Sentiste la conexión ahí mismo para sí. hacer? Pues igual ya estabas preparando, sí, hacía rato. Yo ya venía trabajando. ¿Y no te dio susto como esa sensación del principio cuando haces algo? Normal, sí, cuando uno encontrarse con algo desconocido. Siempre produce... Claro.
Entonces, ¿qué sucede en ese momento? La señora entra en hipnosis, la señora hace uno de esos viajes en su espíritu, perdón, y en ese viaje se va al Tíbet y me dice que yo estoy sentado en el Tíbet. Y me dice, es que tú estás aquí sentado. Yo, sí, ¿yo qué estoy haciendo allá? Y yo, es que tú eres un monje. Un monje tibetano. Entonces pues, ya me cuenta toda la historia y ella me hace un recuento y yo, pero esta, el man que está de las posiciones está loco y ella está más loca que él. Me está diciendo que yo estoy en un lugar. Entonces yo tengo que empezar a asimilar cada una de esas cosas. Empiezo a asimilarlas, empiezo a mirar, ya después de ella me viene otro y entonces Aurelio me empieza a mandar de Fernando y yo empiezo a hacer y ya se va adquiriendo pues la experiencia y todo eso. Ya con él yo empiezo a coger un poquito más de confianza en cuanto a esa parte de la conferencia. Entonces cuando empiezo a ver la gente muy tensionada en la conferencia, yo meto la cucharada con cualquier bobada, porque la gente se sienta y son como no hipnotizados sino idiotizados, no opinan, no piensan, están ahí como que están ahí, entonces uno no sabe. Entonces yo empiezo a meter la cucharada, digo cualquier cosa, salida de tono, para que Aurelio diga algo. Este man está loco, me dice, vea, ¿usted dónde está? Sí. ¿Cierto? Pero no es donde estoy yo, sino donde está la gente. Entonces, para sacarlos, es como para sacarlos para que se vuelvan a conectar con lo que se está diciendo dentro de la conferencia. Y ya Aurelio empezó a viajar y entonces ya me dijo, Fernando, recoger los equipos y te toca dictar la conferencia. Entonces ya nos ponemos la señorita y yo a mirar a ver cómo vamos a diseñar la conferencia. Montala. Para darle también un toque distinto, personal, para darle un toque personal y para salir de la monotonía pues y de todo el cuento y que la gente se conecte. Muy bien, excelente. Casi el año que hicimos la conferencia con unos excelentes resultados, muchas de ellas están montadas en internet. Algunas de ellas están montadas en internet. Y ya Aurelio se fue, pues, ya está viajando por diferentes partes. Entonces, cuando él se va, igualmente la primera persona que le entregó la llave, cuando a mí me dijo, Fernando, mira las llaves del consultorio, nos va a tocar empezar a hacer esto. Hace más o menos unos 3 años nos sacaron a cada uno, 3 años y medio, nos sacaron de todo lo que hacíamos. Que todos hacíamos cosas distintas. Todos hacíamos cosas distintas. Y todos ya se dedicaron a la hipnosis. Entonces, hay un grupo que prácticamente está dedicado a la parte de la hipnosis. El cuento era poder ayudar a la gente. Cada uno laborando en cosas diferentes y solo era en los raticos libres. Sí. Lo hacíamos, nosotros nos reuníamos y ese día, por ejemplo, en la conferencia de Enigado que hacíamos, nosotros llegamos a hacer 20 a 25 terapias en un mismo día. Todo gratuito. Todos gratis. A nadie le cobrábamos, les encimábamos el tinto. Sí, nosotros llevábamos, ahí tenemos la greca. Nosotros llevábamos la nosotros comprábamos dulces para los niños, les llevábamos también niños, los niños siempre han sido bienvenidos. Los niños siempre son bienvenidos. A los niños, fácil de sanarlo, ¿cierto? Sí, a los niños les llevábamos. Es que el niño por sí solo es un sanador. Es un sanador. Él es un sanador. Son almas viejas que vienen a recordar muchas cosas. Ellos son bienvenidos, son locos, chiquitos, bajitos, son bienvenidos. Entonces les suministramos juguetes. Nosotros comprábamos jugueticos de esos de combate. Sí, sí. Pero jugueticos para que los niños se entretuvieran. Un niño es un juguete. Ahí no importa el peso. Hasta yo creo que ahí por ahí en la maleta no quedó ninguno de los pollitos. Yo no sé, porque ayer ese chiquitín que vimos ayer, de 2 años, había venido antes y había dejado un juguete de 2 añitos. Y ayer volvió y luego le dije yo, Matías, mira lo que tengo acá, y se le mostró el juguete. ¡Ay! Pero como que era que era como un tesoro lo que se había encontrado, y yo me lo voy a llevar. Yo me lo voy a llevar. Me encanta. Sí, entonces en todo ese orden de ideas ya la conferencia se terminó porque la biblioteca la cerraron.
Entonces nosotros también estuvimos en la Barquereña un montón de tiempo. Sí. Allá nos prestaban hasta las elecciones anteriores. Empezaron la parte de la política y empezaron las elecciones de alcaldes. Empezaron las pullas entre los que prestaban la biblioteca y los que no. Empezaron a medir su poder y nosotros éramos el sándwich, porque nosotros hemos tenido una política, y es que la política nuestra es no estar en política. Entonces algunos de ellos tenían propósitos de hacerse dar a reconocer, de politicar la cosa, y nosotros cerramos esa parte. Entonces, en este momento, porque me di cuenta, es que eso era el momento, seguramente. En este momento, ¿por qué no lo hacemos? En este momento, ¿por qué no lo hacemos en ninguna parte? Porque no nos facilitan un auditorio sin ánimo de lucro. Todo el mundo se quiere lucrar de los auditorios. ¿Ya? Entonces, a mí me dice la Sociedad de Mejoras Públicas de Envigado que me presta el auditorio el primer domingo de cada mes, pero que les tengo que consignar 400.000 pesos antes de. Yo estoy haciendo algo sin ánimo de lucro, le estoy dando la posibilidad de hacer una obra social a nivel de un municipio. Y ellos quieren lucrarse. Además, entonces, es domingo. Además es domingo. Otra cosa, nosotros siempre le pagamos al empleado que abría y cerraba la biblioteca. Y para que hicieran el aseo y quedaron nosotros del bolsillo nuestro pagaban el tinto, los juguetes, pagaban el empleado, y así les querían cobrar el ahorro. Y en Caldas con Dorian, que tiene tanta rosca con la política, no. Dorian se ha retirado de la política. Dorian se retiró de la política. Está marginado el cuento. Y él sigue con sus amigos políticos. Ya no está en la cosa de la cultura, él se retiró. Sí, pero ya no. Sí, él conoce mucha gente. Sí, la política es un cuento muy... Y Caldas es un municipio muy retirado del Valle de la Urrá. Es el extremo, entonces. Exacto. Reunir también la gente, porque es que nosotros recogíamos gente desde Copacabana, desde Barbosa venía gente de municipios Envigado, porque ya conocían todo el tema. El computador, claro, si no tiene el cable, se Norma o entra en invernadero. Me paso para acá. Entra en invernadero. Pero es que tú no, yo quiero que tú también quedes ahí en la foto. Es que ahorita quedamos en la foto. Ahorita quedamos en la foto. A ver. Es que ya quiere la grabación. Deja la grabación. Sí, quiero la grabación. Si quiere foto, le metemos foto, no me preocupe. No, ya quiero la grabación. Entonces cambiamos de posición. A ver, me pongo acá. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Bueno, entonces todo ese tema se fue desarrollando así. Y ahora nos dedicamos solamente a la parte de la hipnosis. Somos estudiantes. Todos los días estamos estudiando y aprendiendo. Y también aprenden de los que les hacen. Que todos los días estamos aprendiendo. De cada uno de los pacientes uno aprende. Sí. Todos los días cosas nuevas, distintas. Después de que ya empezamos la parte a concentrarnos nada más en este tema, igualmente empezamos a darnos cuenta que a través de internet era una buena herramienta para hacerlo. Entonces en internet, a través de Skype, hacemos el mismo proceso. Sí. Nosotros lo hacemos a cualquier lugar del mundo. A cualquier lugar del mundo. Hispana. Nosotros lo hacemos. Normalmente de habla hispana, pero yo he tenido la experiencia con 3 pacientes de diferentes idiomas. Con traductor. Ay, qué maravilla. Le hice una terapia a una mujer francesa, vive en Canadá. A la traductora, me llamó y me dijo de que no tenía la forma de pagarme la terapia. Le dije, no hay ningún problema, tranquila que ya está pago en el universo, yo te hago la terapia. Le hice la terapia a la traductora y ella empezó a sentir una gran cantidad de cambios, tanto así que la jefe de ella se extrañó de los cambios que tenía. Entonces le preguntó, ¿qué fue lo que te pasó? Entonces le contó que era que ella se había hecho una terapia con hipnosis. Entonces le dijo que la llevara. Le dijo, no, es que el terapeuta está en Colombia. Y entonces, ¿cómo lo hiciste? Por Skype. Entonces ya la francesa, ella sí me pagó la terapia. Claro. Ella me dijo, yo te pago la terapia. Entonces, lo uno va con lo otro. Claro. Entonces ya vino ella y le dijo, una energía que fluye. Sí, que fluye tranquilamente, hay que dejarlo que fluya.
Entonces ya vino el tema con esta paciente y yo le dije, si tú me sirves de traductora. A la que le habías hecho la terapia inicial. Sí, entonces ya ella me sirvió de traductora y le hicimos la terapia a la francesa. Ahorita, el 1 de julio que estuve de cumpleaños, me llamó, fue la primera persona que me llamó en la mañana. La francesa. No, la que habla español, la que habla español. Y que ella se llama Marix. Entonces me ve que Marix te manda un abrazo, que ella sabe que estás de cumpleaños, que por el Facebook se la sabe todo. Sí, sí. Entonces ella también está por ahí seguramente y vio la fecha, le llegó la fecha. Sí. Entonces mira que Marix quería mandarte una cosa, que está feliz, los cambios de Marix son impresionantes a nivel de la empresa, la gente se siente extrañadísima. Ella es una mujer que maneja como 250 personas en una empresa. Ajá. Y que la gente se queda asustada de la alegría, de la felicidad, de los cambios en su ropa, de la expresión de su rostro. Y igualmente ella también. Ese es el propósito y esa es la idea de todo esto. Le hice también una terapia a una niña tailandesa, también con traductora. Sí, porque el tailandés debe ser muy difícil para hablar. Sí, y también le he hecho terapia a algunas personas también que solamente hablan inglés y me traducen. Ay, qué bueno. Entonces el internet ha sido una herramienta muy buena. Bueno, entonces en la hipnosis es como una especie de regresión, es una... Mira, pues Marina, tan sencillo como esto. Si yo te pregunto que qué desayunaste, ¿qué me dices? Ay, que desayuné arepita con huevo delicioso, con cebollita y tomate. ¿Ya te diste cuenta de lo que acabaste de hacer? Me regresé. Te regresaste. Ya. O sea, regresar a los pensamientos, a los recuerdos y a las memorias es tan sencillo como saber qué hiciste hace 2 minutos atrás. Pero como tu espíritu es tan sabio y necesita ir a recordar pues mucho más atrás, entonces puede ir a cuando tenías 15 años, a tu primera experiencia sexual, al día que te casaste, al día que nació tu primer hijo. Y de ahí para atrás puedes ir a tu primera infancia, puedes ir al vientre de tu madre. Y si ese espíritu necesita ir al plano espiritual, a la conciencia divina, perfectamente va y habla con sus maestros en esa conciencia, cuando hay una transición entre la vida, la muerte, la vida. Y aunque la persona no tenga, por ejemplo, que no se concentre fácil, igual va. Pues el espíritu, no todo el mundo va a ir no todo el mundo tiene que ir a una vida pasada, porque es que si no lo necesita no va. ¿Por qué? Yo siempre les explico a la gente de la siguiente manera: si yo me voy a buscar algo que no se me ha perdido en una parte que yo no sé qué es, que me voy a encontrar. Abrir una puerta que no sabe. Abrir una puerta que yo no necesito abrir. ¿Ya? O sea, el alma te da lo que necesites. Automáticamente. A ver, tú traes un dolor y ese dolor no tiene ninguna explicación médico-científica y te hacen todos los tipos de exámenes, pero el dolor no sale dentro de ninguno de los mecanismos que hay en este momento en la ciencia. El dolor no sale. El dolor es una manifestación de una desarmonía que hay en el espíritu con el cuerpo. El cuerpo está recibiendo la información de tu espíritu de que tienes algo que sanar. Sí, sí. Entonces, ¿quién es el que sabe dónde está el dolor? El espíritu. El espíritu. Entonces yo te digo, busca el origen de ese espíritu y tu espíritu se va automáticamente a una vida anterior donde sucedió eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucedió en esa vida anterior? En esa vida anterior pudo haber sucedido varias cosas. El síntoma es el origen de la muerte en ese momento de ese cuerpo que tenías. Fue una herida, fue una emoción que guardaste, un sentimiento de rabia, de odio o una tristeza que no pudiste superar. Cualquiera de esos factores te llevaron a sentir ese dolor, a sentir que tu dolor todavía está latente en tu cuerpo físico. Y también cualquiera de esos factores anteriores puede estar, no necesariamente que sea un dolor físico, sino por ejemplo una rabia que tú no sabes de dónde. Exacto. ¿Por qué sale esa rabia? ¿Por qué ese temperamento tan fuerte cuando tú físicamente a nivel consciente yo quiero ser más tranquila, más calma? ¿Y por qué esa rabiecita por allá te hace que explota ese temperamento que no hay como de dónde? Pues, ¿cómo hago para que esté mejor el temperamento, para que esté más calmada, queriendo estar?
ejemplo, viene el paciente y me dice, Fernando, tengo rabia con mi mamá y no entiendo por qué. Mi mamá es una persona que se preocupa por mí demasiado, es sobreprotectora, cuida todos los detalles que yo necesito. O sea, la mamá se volvió tóxica de alguna manera con el paciente. Sí. ¿Por qué la mamá se volvió tóxica? Por una razón muy sencilla. Cuando estaba en el vientre, la mamá lo rechazó, lo intentó abortar, no lo quiso, o la relación con su padre no era buena, entonces las discusiones entre papá y mamá, el bebé percibió y captó todo eso y lo guardó como una memoria. Al tener esa memoria, al nacer, la memoria continúa allí, ¿ya? Entonces la discusión entre papá y mamá la tiene el bebé todavía en la cabeza, la tiene guardada en los registros de su ADN o de su memoria, ¿ya? Entonces el niño empieza a crecer, y en el crecimiento del niño o del paciente, niño o niña, empieza a sentir un rechazo por la mamá, y la mamá todos los días se preocupa más por tratar de suplir ese desamor que le demostró cuando el bebé estaba en el vientre. Yo lo rechacé, yo tengo que compensar eso. Entonces, ¿cómo lo compensa? Consciente que lo está haciendo, ¿cierto? Exacto, entonces, ¿cómo lo trata de compensar? Lo trata de compensar con sobreprotección y se vuelve tóxica nuevamente. Primero lo rechaza y después se vuelve tóxica. Entonces, ¿qué pasa con el paciente? Se siente encerrado, se siente ahogado. Y dice, primero estaba ahogado allá y ya me siento ahogado aquí. Allá no podía hacer nada. Y aquí estoy viviendo con las condiciones. ¿Ya? En un caso, ayer, en la terapia que hice, esa mamá me decía que ya no sabía por qué, pero que ella sentía que en algún momento sus hijos la odiaban y la miraban mal. Y cuando entró en hipnosis se dio cuenta que el mayor de ellos era el mismo espíritu que lo había abortado en una vida anterior. En esta misma vida. Lo había abortado con anterioridad, claro, entonces tenía eso guardado y nos decían, yo no perdono a mi mamá. Y ahí se hizo como todo el proceso después de explicar del perdón, entonces ya lograron eso. Y con su otro hijo... Vale, porque esta conversación la montamos en YouTube. Sí, la montamos en YouTube. Y con su otro hijo lo encontró en una vida donde ella estaba demente, había perdido el juicio, y era la hija que la cuidaba. Entonces tenía esa rabia de haber tenido que cuidar a la mamá. Entonces, de alguna forma, haciendo ese reclamo, pues ya entendió ahí como esa parte. Entonces nosotros siempre estamos analizando cada uno de los fenómenos que pasan en el paciente. Por eso cada uno... Normalmente, la experiencia muchas veces le dice a uno, el paciente le cuenta a uno algunas anécdotas y nosotros ya podemos relacionar eso con alguna sintomatología que está presentando en el cuerpo. Claro. ¿Ya? Entonces miramos y tratamos de indagar más en esa parte para mirar a ver si realmente estamos hablando el mismo idioma. El idioma del cuerpo físico, la conversación, el diálogo corporal, las expresiones de la persona. Nosotros analizamos cada una de esas facetas. Miramos los cambios de la piel, observamos muchas cosas, todo, observamos mucho. Dentro de la experiencia de la anorexia, nos hemos dado cuenta de que regularmente, la anorexia es un fenómeno que se presenta cuando la mamá es demasiado tóxica, el alimento es tóxico. Cuando la mamá le quiso dar pecho al bebé, al niño, puede ser niño o niña, porque la anorexia es un fenómeno de ambos sexos. Y que esa mamá se volvió tóxica, entonces gas, ese alimento que mamá me da, rechazó el seno. Cuando rechazó el seno, la mamá le trató de dar. O sea, ¿cómo siente el niño? O sea, si él está bebecito y la mamá le está dando es porque le dio más meses el alimento, no. O puede ser tóxica si se lo está empezando a dar. Desde el mismo momento, porque en el primer momento cuando lo tenía en el vientre lo rechazó. Si lo rechazó en el vientre, la mamá le está tratando de dar alimento para suplir esa falta de amor, entonces él no siente el amor que viene en el dulce de la vida a través de el maná que le sale de la leche, sino que lo siente como un veneno, le siente que es peligroso, lo que mi mamá me da es peligroso, es tóxico, ella no me quiere, ¿ya? Y la mamá trata de ayudarle y por el contrario se convierte en más tóxico y después quiere obligarla a comer.
Tienes que comer culicagada porque te vas a enfermar, o no comas tanto que te vas a engordar. Entonces los dos extremos van colocando registros mentales como anclajes, donde el bebé, la persona, el niño, la niña que va creciendo va sintiendo todo eso como muy peligroso, y llega un momento en el que el cuerpo empieza a rechazar la comida porque tiene toda la información puesta en su memoria. Y es ahí donde se vuelve anoréxico. Y es ahí donde se vuelve anoréxico, donde se presenta el fenómeno de la bulimia o de la anorexia, donde la mente se mira al espejo y se ve muy gordo. El bebé prefiere renunciar al alimento, porque siente que se está envenenando. ¿Por qué prefiere? Y esa memoria crece con él. Bueno, entonces cuando se llega, ya sé, listo, fue ahí la causa del problema. Con la autohipnosis, entonces se hace el clic como para que ese pedacito se sane. Eso es decirle, ese pedacito de sanar. Es decirle al espíritu que busque el origen. Si en el origen del fenómeno está en esta vida y fue en el vientre de la madre, va al vientre de la madre, ¿ya? Entonces, en ese momento, cuando enfrenta nuevamente la realidad, como ya es una persona que tiene conciencia y que tiene una conciencia distinta, puede entender y se hace un proceso de perdón. En el proceso de perdón es como si yo le hiciera al cerebro así para que cambiara la posición que tenía. Ya. Y ahí es donde se produce la sanación. Ahí es donde se produce la sanación, sí, en el encuentro conmigo mismo y en el entender, en el entrar a conciencia. Si el fenómeno de la anorexia viene de una vida anterior, puede ser originado por: en una vida anterior yo era muy gorda, y como yo era tan gorda, yo no me veía bonita, entonces yo rechacé mi cuerpo y no soporté que los hombres me dijeran gorda, sí, o fea, o lo que fuera, entonces me colgué. Por escasez de alimento. También por escasez de alimento. También una memoria de la guerra, donde murió por inanición. Viene y le produce anorexia. Entonces puede venir porque todavía la memoria quedó registrada en la parte del alma, y allí en ese caso hay que ir a ese fenómeno, a ese instante donde ocurrió, y igualmente entenderlo de que eso fue un proceso que sucedió en el ahora de esa parte del alma en el momento en que la estaba viviendo, y que la puede cambiar. Entonces, si la cambia allí, igualmente es un proceso de perdón consigo misma y con el entorno, sea social, religioso, político o lo que sea, ¿ya? O familiar. Lo importante es que al encontrar toda esa respuesta, el espíritu ya entienda que lo que vivió no es lo que está pasando en el ahora, que eso fue una realidad de una hora, que sane allí el dolor, que sane allí el dolor, y automáticamente el cuerpo empieza a asimilar. Bueno, y entonces en el caso, ya entendí el de las posibles causas de vidas pasadas de la anorexia. En el presente solo sería esa parte del vínculo con la mamá la que produce la anorexia, o hay otras causas por las que se puede dar la anorexia. Por eso, si es de esta vida, no. Si es de esta vida, si es adquirida en esta vida. Si es de esta vida, pueden ser varios fenómenos. Estás obligado a comerte lo que yo te ponga en la mesa. Que lo hacemos muchas veces. Exacto. Porque es que entonces, no hay más, porque es que no rechace la comida. No puedes dejar comida, no se puede botar la comida. Los niños en África se están muriendo de hambre. Entonces la relación, pues le ponen una foto de un niño de África desnutrido, acabado, y es como si le hubieran dicho: usted tiene que llegar a ese extremo para que usted en la identidad con ellos sea igual. Porque entonces siente dolor al comer, entonces sienta dolor al comer, entonces claro, automáticamente le va a dar eso. En cada terapia es completamente distinta, y no solamente las teorías o lo que nosotros hablamos es la realidad. Pueden suceder N cantidad, etcétera, cantidades de situaciones. Lo que te estamos hablando son experiencias que hemos tenido, pero cada paciente llega con un mundo completamente diferente e inimaginable para uno. Cada uno va descubriendo una película diferente. Y casi que el paciente ni siquiera sabe a qué se puede enfrentar cuando llegue. Tampoco. Porque es que si supiera las causas ya estaría aliado, ¿cierto? A ver, uno de los principios que nosotros tenemos como terapeutas, que nosotros, María Isabel, Franco Mejía y Fernando Baena Restrepo, hablan de todo esto, es que el terapeuta tiene que estar abierto y dispuesto a escuchar completamente al paciente, sin juzgar, sin hacer ningún tipo de juicio.
sin tener ningún principio religioso como fundamento para, usted tiene que creer en lo que yo creo. Ajá, sí, sí. ¿Ya? O sea, el paciente es el que trae su propia historia. El paciente es quien tiene que desenvolver todos esos pergaminos que ha escrito, que tiene guardados en una biblioteca cósmica, y que él solamente es el que conoce qué fue lo que escribió allí. Entonces él tiene que sacar ese pergamino, mirarlo y decir, este pergamino hay que transformar lo que hay dentro de él. Sí, sí. Lo que se escribió, ¿en relación con qué? En relación con tu padre, con tu madre, con tus hermanos. En el universo estás unida a través de hilos invisibles, que nosotros llamamos el amor, sin importar cualquier otra de las connotaciones que tú le puedes dar a todo tu grupo familiar. Tus amigos, tus conocidos, tus familiares, tus amantes, tus esposos, tus hijos, tus familiares cercanos y lejanos, han hecho parte siempre de ese grupo familiar. Y todos están unidos, así sean amigos, por eso son los invisibles. Por eso son los invisibles. ¿Y qué son los invisibles? Es sencillo de entenderlo. Nuestros hermanos indígenas, nuestras madres, hacen unos tejidos muy bonitos y cogen un par de agujas y muchas veces con los mismos todos empiezan a hacer un entramado, y ese entramado forma algo. Sí, sí. ¿Ya? Forma algo, forma una jíquera, forma una tula, forma un vestido, forma una camisa, una hamaca, una cantidad de cosas, y algunas de ellas les dan una significación a eso. Estoy haciendo el entramado de la vida. Cada uno de esos hilos puede ser la representación de cada uno de sus hijos, de cada uno de esos, de esa descendencia. Entonces, igualmente, en el espíritu, los hilos de amor que hay son como dos hilos que están entretejidos entre una parte y la otra, y esas agujas van haciendo su tejido, y ese tejido cósmicamente se va haciendo. Es el entramado cósmico, porque somos donde todos estamos unidos de alguna manera. Y entonces por eso los encuentros no son casuales, sino que son diosidencias. Yo me conozco con alguien es porque hay un reencuentro. Sí, somos familias espirituales y siempre hemos venido unidos con esos mismos espíritus en diferentes posiciones. Aquel que es tu padre pudo haber sido tu hermano, pudo haber sido tu abuela, pudo haber sido tu tatarabuelo, cualquiera, y tú también has cambiado de posición. Mira que la relación con cada una de estas personas en este momento es diferente, con unos más cercana, con otros más lejana, porque de cada uno estás aprendiendo cosas distintas. Y en la medida en que en esta vida, en este momento actual, sanemos con ese círculo lo más que se pueda, entonces estamos creciendo y aprendiendo para que en otra encarnación sea menos difícil, pues lo que ahorita causa mucho dolor. Es como si yo dijera que en este momento de mi vida tengo que volver a primaria para volver a hacer la primaria. ¿Para qué la voy a volver a hacer si ya la hice? Ya la gané. O sea, si ya la gané, no tengo que repetirla, sino que yo voy escalando, paso al siguiente grado. Igualmente con todos los maestros que tengo a mi alrededor. Yo soy maestro y soy alumno, entonces recibo y doy. En la medida que yo lo estoy haciendo, estoy compartiendo, estoy uniendo hilos de amor al corazón. Entonces, si yo uno los hilos y le saco la O al Dios, odio, ¿qué es el odio? Es la ruptura que tuve con Dios. No es con el otro, es la ruptura que yo tuve con Dios. ¿Ya? Porque es que tú eres Dios. Entonces yo le coloco la O, odio, y si le quito la O queda Dios. Exacto. Entonces yo te tengo que mirar a ti en el mismo nivel de Dios, porque tú eres la imagen de Él. Y cada uno somos chispitas divinas. Exacto. Entonces todos somos parte del uno, todos somos Él. Todos somos Él. Entonces si lo veo así, se quita. Entonces, ¿qué es el odio? El ego, ¿cierto? Ajá. El odio es el miedo que yo tengo a reconocerte como Dios. Cuando yo quito el odio, está Dios dentro de ti, está Dios dentro de mí. Cuando yo le digo a una persona namaste, es reconozco a tu Dios interior. Cuando yo hago una expresión frente al otro y en esa expresión yo transmito luz y amor,
ahí es donde está la presencia divina. Cuando dos o más están en torno a mí, yo estoy ahí. Si yo estoy hablando de Dios, entonces Dios está aquí. Sí, sí. Y si Dios, y si nosotros estamos hablando aquí de una conciencia divina, el amor fluye en el entorno. Hay una frase que lo recoge muy bonito y que dice: mi Cristo interior saluda y bendice a tu Cristo interior. A tu Cristo interior. Entonces nos estamos reconociendo como iguales, que somos iguales. Eso es. Qué bien, excelente. Entonces esto es un conversatorio muy agradable que tenemos con Luz Marina Arrubla, quien vino a hacer una terapia, pero más bien parece una periodista, no se pide una atenta. Y parece una terapia. Ella está que pregunta un poquito. Sí. Y ese es el propósito de esto. Entonces miren, a todos los que nos están viendo a todos los que nos están viendo en internet, a todos ustedes que nos están viendo a través de internet, este es el lugar donde regularmente hacemos las terapias para destensionar un poquitico al paciente, y las personas igualmente que nos visitan por internet a través de Skype pueden darse cuenta del entorno también que estamos usando. Entonces, muy agradable además. Igualmente los invitamos a que nos encuentren a través de Skype, María Isabel Franco Mejía, sin espacios, minúscula. Con minúscula y sin espacios. Minúscula y sin espacios, y Luis Bisefe. Entonces muchas gracias a todos ustedes. Igualmente, si alguien desea compartir con nosotros y hacer preguntas, en algún momento a través de Skype las podemos resolver.